Imagina perderlo todo en un instante, no por falta de inteligencia ni por un error técnico, sino por un simple impulso, una pérdida momentánea de control, una palabra, un suspiro que no precedió a una respuesta. Así, un hombre respetado y temido cayó ante todos, no por equivocarse, sino porque olvidó la regla más antigua del poder: el primero que reaccione ya perdió. Esta historia podría ser suya, pero también podría ser tuya. Al fin y al cabo, todos hemos sentido en algún momento ese mismo fuego en el pecho, esa necesidad casi instintiva de defendernos, de demostrar algo, de ganar con un grito, y es en ese momento, cuando la sangre hierve y la mente pierde el ritmo, que comienza el verdadero juego. Maquiavelo observó esta debilidad humana a lo largo de su vida con admiración y desprecio. Vio a reyes, papas y generales destruir imperios enteros por no poder controlar sus emociones. Para él, el poder nunca se pierde en el campo de batalla, sino en el aliento que precede a la palabra incorrecta. Cuando el corazón habla antes que la razón, el trono comienza a derrumbarse, silenciosa, pero irreversiblemente. Lo llamó el error del hombre común, aquel que cree que hablar siempre es necesario. El silencio es señal de debilidad. Sin embargo, Maquiavelo lo sabía. El silencio es el arma de quienes entienden el verdadero juego. Es en el silencio que se restaura el poder. Las alianzas cambian y el enemigo se rinde sin darse cuenta. Pero ¿quién en este mundo ruidoso puede permanecer en silencio? Vivimos en el ruido. Todos quieren expresar su opinión, responder, justificarse. Vivimos en una época en la que el tiempo de respuesta es más importante que la profundidad del pensamiento. Y es precisamente en este desesperado deseo colectivo de ser escuchado que se pierde la verdadera fuerza, porque la fuerza no está en la voz, sino en controlando el tiempo, y el timing, según Maquiavelo, era la esencia de cualquier estrategia. El príncipe que anticipa impulsivamente revela todo el juego, dijo, y cuando el juego se revela, ya no hay poder, solo exposición. Veía el mundo como un tablero de ajedrez invisible, donde cada movimiento emocional es una confesión, un cambio de mirada, un tono de voz elevado, un gesto irreflexivo, todo delata intenciones, y quienes traicionan constantemente su estado interior se vuelven predecibles, y lo predecible se vuelve desechable. Esta es la tragedia silenciosa de quienes se consideran demasiado fuertes para contenerse, porque los verdaderamente fuertes no son quienes conquistan a los demás, sino quienes se conquistan a sí mismos antes de dar el primer paso. Pero ¿qué ocurre cuando el impulso supera a la estrategia? Cuando un gobernante se olvida de respirar y el sabio se apresura a responder, la respuesta siempre es la misma: colapso. Maquiavelo presenció esto con más frecuencia de la que hubiera deseado. Personas brillantes, dotadas de un talento e intelecto extraordinarios, perecieron por su propio deseo de ser comprendidas. El deseo de explicar es una forma sutil de desesperación. Es un grito disfrazado de argumento. Es un intento de demostrar la propia valía a quienes ya han decidido ignorarlo. Y no hay nada más fútil, decía Maquiavelo, que malgastar la propia dignidad intentando convencer a quienes se benefician del caos ajeno. Para él, el poder no era una virtud, sino un teatro. Cada expresión facial, cada pausa, cada gesto calculado podía cambiar el curso de la historia. Así que, cuando veía a alguien alzar la voz, sabía que se trataba de un actor sin formación. Los verdaderos actores son aquellos que mantienen una postura firme mientras el caos los rodea. El silencio, en este sentido, es un escenario invertido. Cuanto menos se mueve, más dominante se vuelve. Pero hay algo profundamente humano en esta dificultad de contención, porque este impulso es antiguo, instintivo, biológico. Es el mismo mecanismo que, hace miles de años, impulsó a nuestros antepasados a reaccionar ante cualquier amenaza. Un sonido, una mirada, una palabra. El cuerpo aún cree que debe luchar. La diferencia radica en que hoy en día las batallas no se libran con lanzas, sino con emociones, y el campo de batalla es interno. Maquiavelo lo comprendía mejor que nadie. Sabía que la fuerza nace del cuerpo, y que el cuerpo revela lo que la mente intenta ocultar. El corazón late más rápido,
la mirada se endurece, la voz se alza, y en ese momento, el imperio interior empieza a desmoronarse. Creía que un verdadero líder es aquel que ha aprendido a domar su cuerpo, a reconfigurar sus reacciones. Quien gobierna el cuerpo gobierna el mundo. Podría haber escrito, si viviera hoy, pero también conocía el precio de esta disciplina. Mantener la calma ante la provocación es como sostener una espada invisible, lista para atravesarte el pecho. Es una especie de guerra silenciosa, una guerra entre lo que sientes y lo que decides mostrar. Y es en esta brecha, entre el impulso y la decisión, donde nace una fortaleza excepcional: autocontrol. Una persona incapaz de controlar sus impulsos se convierte en un instrumento. Es fácil de manipular, fácil de controlar. Maquiavelo observaba esto a diario en los pasillos de Florencia. La nobleza afirmaba ser dueña de su destino, pero un insulto, un rumor o una duda bastaban para convertirlos en marionetas emocionales. Quienes no pueden controlar su estado interior siempre serán controlados por quienes los observan. Es curioso cómo esta verdad, que ha perdurado durante siglos, sigue vigente, incluso hoy, en redes sociales, en debates, en conversaciones laborales. El mismo instinto primario determina quién tiene el poder y quién lo pierde. El primero en reaccionar, el primero en enojarse, el primero en justificarse, el primero en perder el control. Porque el control del entorno comienza con el control de la propia expresión. Quienes mantienen el ritmo de su propia voz controlan el pulso colectivo, y quienes controlan el pulso colectivo no necesitan gritar. Maquiavelo comprendió que el poder no tiene que ser visible para ser absoluto. El verdadero poder es invisible, y paciente él es quien ve arder a los demás. Él es quien sabe que cada arrebato emocional es una admisión pública de debilidad. Por eso dijo, un príncipe debe ser como el hielo. Puede derretirse por fuera, pero en el fondo permanece firme. Pero ¿por qué es tan difícil mantener la calma cuando todo a nuestro alrededor exige una respuesta? Quizás sea porque nos han criado para creer que el silencio es sumisión, que quienes no responden son cobardes, que quienes no reaccionan son débiles. Y ese es el mayor error de todos. Maquiavelo veía el silencio como lo opuesto a la debilidad. Lo veía como refugio del poder inteligente, un espacio donde los cálculos maduran y la victoria toma forma. Sabía que las personas consumidas por la ira se someten a la calma, porque una persona tranquila es impredecible, y la imprevisibilidad es peligrosa. El miedo no nace de gritar, sino de dudar de la capacidad del otro si no reacciona. Por lo tanto, el silencio es una forma de poder psicológico. Desarma al enemigo y desestabiliza al impulsivo. Hay una historia poco conocida sobre Maquiavelo. Durante una audiencia con un influyente cardenal, fue insultado públicamente delante de toda la corte. Todos esperaban que respondiera, pero no lo hizo. No bajó la mirada ni sonrió. Simplemente permaneció inmóvil durante largos segundos. El silencio era tan opresivo que el cardenal se puso nervioso, titubeó y abandonó la sala. Al final de la velada, fue Maquiavelo quien se ganó el apoyo de los presentes, no ganando la discusión, sino gestionar las emociones en la habitación. Este episodio no se incluyó en los libros, pero se menciona en los diarios personales de contemporáneos, y demuestra algo que pocos entienden. El poder no se adquiere en el momento de hablar, sino en el momento decidió no hablar. Es el reino invisible de lo que se pudo haber dicho, pero se mantuvo. Y esta lección se aplica a todo, en las relaciones personales, profesionales y espirituales. Cada vez que respondes sin pensar, cedes una parte de tu poder. Cada vez que te apresuras a demostrar algo, confirmas lo que la otra persona sospechaba. Necesitas aprobación. Maquiavelo sabía que la dependencia de la mirada ajena es la primera señal de esclavitud emocional. Pero hay una extraña belleza en todo esto, porque el silencio, reforzado por la conciencia, no es solo una defensa, es una forma de ataque sutil. Destruye al enemigo sin esfuerzo, transformando el caos en confusión y el juicio en curiosidad. La otra persona empieza a preguntarse, ¿por qué no reaccionó? ¿Qué sabe él que yo no? Y es en ese momento, en esa duda sembrada, que el poder cambia de manos.
El dominio de las emociones no se hereda, sino que se construye ladrillo a ladrillo, silencio a silencio. Maquiavelo diría que es el cimiento invisible de todo imperio humano. Al fin y al cabo, independientemente de la influencia, la riqueza o el estatus de una persona, si no domina sus propias reacciones, se convertirá en esclava de las reacciones de los demás. Pero esta construcción exige algo que pocos están dispuestos a pagar: el precio del orgullo herido. Permanecer en silencio cuando te atacan es ver cómo tu orgullo se desangra y sigue en pie. Requiere una confianza casi sobrehumana, una profunda convicción de que la verdad no necesita apresurarse para ser vista. Y aquí surge el primer conflicto de este viaje: el dilema entre la reacción y la dominación, entre la prueba y la preservación, entre la necesidad humana de ser comprendido y el instinto político de permanecer invencible. Este es el mismo dilema que destruyó imperios y creó leyendas. Maquiavelo creía que el destino de los hombres poderosos no se decide en reuniones ni en el campo de batalla, sino en ese instante íntimo en el que se elige entre el impulso y la pausa. Porque en ese breve instante, mientras el corazón clama y el cuerpo exige una respuesta, es el espíritu el que decide quién gobierna a quién. Y quizás esto sea lo más inquietante: darte cuenta de que, en última instancia, el poder no reside en los demás, sino en ti. No se trata de lo que controlas, sino de lo que logras no entregar. El mundo sigue girando, los gritos siguen sonando, las provocaciones continúan a diario, pero el juego no ha cambiado. Solo quienes han afinado sus reflejos siguen en pie, porque quienes aprenden a respirar antes de reaccionar, escriben su propio destino con la firmeza de quienes ya dominan el antiguo secreto. En política, en la guerra y en la vida, quien reacciona es gobernado, y quien observa, gobierna. Y es en ese momento que Maquiavelo, con su mirada de hierro y su mente calculadora, susurra desde las sombras de la historia: si quieres ganar, primero aprende a controlar el momento antes de la palabra. Pero, ¿es posible aprender a gestionar el propio silencio en un mundo tan ruidoso? La respuesta, como siempre, no está en las palabras, está en la pausa antes de la siguiente parte. Hay un poder que no requiere alzar la voz, un poder que impone respeto no por miedo, sino por precisión. Maquiavelo lo llamó presencia calculada, el dominio del espacio sin movimiento, un poder nacido del silencio. Cuando una persona domina el silencio, deja de luchar por la atención y empieza a marcar el ritmo para quienes la observan. Y ahí es donde empieza el verdadero juego. ¿Alguna vez has entrado en una habitación donde alguien, sin decir una palabra, cambia la energía del lugar? Podría ser un jefe, un profesor, un desconocido en una reunión. El aire alrededor de esta persona parece conmoverse. No habla, pero todos escuchan. No amenaza, pero todos eligen sus palabras. Este es el tipo de poder que Maquiavelo estudió. Arquitectura invisible de la influencia. Dijo que el respeto se construye como un edificio, capa a capa, ladrillo a ladrillo, hasta que la estructura se vuelve inevitable. Pero curiosamente, en el mundo moderno, esta estructura prácticamente ha desaparecido. Vivimos rodeados de voces apresuradas, un torrente incesante de opiniones y una necesidad desesperada de visibilidad. La nueva nobleza es la visibilidad y el nuevo castigo, el olvido. Sin embargo, cuanto más hablamos, menos escuchamos, y cuanto más intentamos afirmar el poder, más se desvanece. Maquiavelo lo comprendió perfectamente. Sabía que el exceso de palabras destruye el misterio, y el misterio es la materia prima del poder. Dijo que debería haber presencia dosificado como veneno, lo suficientemente fuerte como para ser sentido, lo suficientemente raro como para ser temido. Un gobernante que ostenta demasiado disminuye su trono. Un hombre que explica demasiado disminuye su intelecto. Y una mujer que se justifica demasiado debilita su poder. En un mundo donde se fomenta la apertura, el secreto está en volverse inaccesible, porque lo inaccesible es atractivo. Lo constante pierde su valor. Se cuenta la historia de un diplomático que representaba a una pequeña ciudad-estado italiana. Carecía de ejército, riqueza y verdadera influencia.
pero todos los líderes temían encontrarse con él en negociaciones. Cuando entraba en una sala, hablaba poco, a menudo apartaba la mirada y casi nunca sonreía. Permanecía en silencio durante largos periodos antes de responder. A veces, no respondía en absoluto, y era en ese vacío donde otros se daban por vencidos. Intentaban llenar el silencio, explicar, persuadir, y al hacerlo revelaban demasiado. Al final, siempre se iba con más de lo que ofrecía. Cuando Maquiavelo escuchó esta historia, solo tuvo una frase: el poder no reside en lo que un hombre dice, sino en cuánto hace hablar a otro. Esta observación revela una de las leyes más profundas de la psicología política. Quien dicta el ritmo de la conversación, dicta también la jerarquía invisible de las relaciones. Si hablas demasiado, te adaptas a la otra persona. Si sabes esperar, la obligas a adaptarse a ti. Esto aplica a cualquier situación: negociaciones comerciales, una discusión de pareja, una entrevista de trabajo. Cuando guardas silencio deliberadamente, la otra persona se ve obligada a descifrarte, y cada vez que alguien intenta descifrarte, se coloca en una posición de inferioridad. Pero existe una calma artificial y existe una calma cultivada. Se logra mediante años de observación de los propios impulsos. Maquiavelo creía que todo líder debe dominar el arte del silencio, no por timidez, sino por razones estratégicas. Dijo: la gente teme lo que no comprende, y el silencio prolongado es un espejo en el que los demás se ven en todo su esplendor. Aquí es donde cambian las reglas del juego. Piensa en situaciones sencillas y cotidianas. Una discusión con alguien que te irrita, un comentario provocador en redes sociales, una crítica injusta en el trabajo. Todo tu ser quiere responder, defenderte y demostrar algo. Y ahí es cuando el poder se desvanece. ¿Qué pasa si en cambio respiras, esperas y observas? La otra persona se desorganiza, espera a que tus movimientos confirmen los suyos. Cuando se da cuenta de que no te mueves, empieza a moverse demasiado y luego cede. En ese momento, el control pasa a ti. Maquiavelo lo llamó movimiento invisible, porque es una acción que parece inacción, pero lo cambia todo. Un silencio que no cancela, sino que determina el curso de los acontecimientos. El poder no reside en la palabra, sino en la pausa entre palabras. En esta pausa, el mundo se ralentiza y la percepción se reestructura. En un mundo de reacciones rápidas, quienes esperan se vuelven misteriosos. Y el misterio es una forma de poder. Piensa en cuántas veces te has sentido incómodo ante el silencio de alguien. La mente crea historias, suposiciones, excusas. El silencio de otra persona te obliga a confrontarte contigo mismo. Y esa es la clave. Quien puede permanecer en silencio, gestiona la incomodidad de los demás. Maquiavelo lo vio con una claridad casi quirúrgica. Sabía que las emociones humanas son predecibles y que la previsibilidad es la base del control. Cuando alguien guarda silencio ante una provocación, la mente del oponente se llena de hipótesis. Sabe algo que yo desconozco. Está esperando el momento oportuno para actuar. La duda es más destructiva que el ataque. El ataque despierta las defensas. La duda despierta el miedo. Por eso dijo que el silencio es la expresión humana más política, porque ni niega ni confirma. Suspende, y quien detiene el tiempo controla el resultado. Pero hay un detalle que poca gente comprende. El silencio no es fuerza cuando surge del escape, sino fuerza cuando surge de presencia. No se trata de silencio por miedo, sino de silencio intencional. Es una mirada que permanece inmóvil. Es una postura que no cambia. Es un cuerpo que dice: estoy aquí sin emitir sonido alguno. Cuando mantienes la calma, los demás lo perciben. Y el cuerpo humano respeta instintivamente lo que no comprende. Hay una vieja historia sobre un profesor que era objeto de constantes burlas por parte de un alumno que intentaba desafiarlo. Todos esperaban que el profesor lo humillara delante de toda la clase, pero no hizo nada. Se quedó en silencio, observando, hasta que el alumno avergonzado preguntó: ¿no me vas a responder? A lo que el profesor respondió: ¿quieres que luche contra el viento? Hace ruido, pero no tiene dirección. El alumno no dijo nada más. El respeto nació del silencio. Maquiavelo creía que todo poder real está oculto.
El ruido es para los desesperados. La calma es para los sabios. Decía que las personas ruidosas son como cortinas. Atraen la atención solo porque ocultan lo que no existe. El poder silencioso, en cambio, es un muro de piedra, inamovible, inexpugnable, imposible de ignorar. Pero quizá la lección más provocadora de Maquiavelo sea esta. El silencio no es moral, es una acción táctica. No se trata de si está bien o mal, se trata de eficacia. Quien domina el silencio no es necesariamente más amable, simplemente está mejor preparado. El bien y el mal juegan con las mismas piezas. La única diferencia es quién las mueve primero. Por ejemplo, en las reuniones, recomendaba observar a quienes se apresuran a hablar. Son quienes más temen. Quienes interrumpen temen perder el control. Quienes hablan demasiado temen ser olvidados. Pero el príncipe, quien comprende la naturaleza humana, sabe que el tiempo es el arma más letal. Permite que otros lo agoten con su propia prisa. Habla último. Y es la última voz la que determina el curso de la narración. Y si aplicamos esto a la vida cotidiana, nos damos cuenta de cuánta energía desperdiciamos intentando ser escuchados. Respondemos a provocaciones. Discutimos con quienes no escuchan. Intentamos corregir percepciones que nunca cambiarán. Maquiavelo consideraría todo esto un desperdicio estratégico, porque al sobreexplicarnos, las personas exponen sus heridas, y las heridas abiertas atraen a los depredadores. La calma es una especie de armadura. No elimina el conflicto, sino que lo redirige. En lugar de luchar contra el enemigo, lo obliga a luchar contra sí mismo. Es un juego de calma, no es pasividad, sino dominio psicológico. Cuando observas y no reaccionas, la otra persona empieza a sentir su propio peso, pierde el equilibrio, se contradice y se revela. Es una fuerza invisible que desarma sin contacto, y si observas con atención, verás esta dinámica en todas partes. En las relaciones, quien está en el centro marca la pauta. En el trabajo, quienes controlan el ritmo de la conversación controlan la jerarquía. En las redes sociales, quienes dudan en responder marcan el ritmo de la curiosidad. El silencio es una forma de marketing emocional, transforma el misterio en autoridad. Pero hay una delgada línea entre el silencio estratégico y el silencio orgulloso. El primero es cálculo, el segundo, confinamiento. Maquiavelo advirtió, el poder que se encierra demasiado en sí mismo se vuelve invisible incluso para sí mismo. En otras palabras, el silencio debería ser una presencia, no una ausencia. Debería usarse para verse mejor, no para desaparecer. El silencio vacío es huida. El silencio deliberado es control. Quizás el secreto resida en redescubrir el valor de la pausa, respirar antes de responder, observar antes de decidir. No porque sea hermoso, sino porque es útil. El impulso es un traidor. Siempre da más de lo necesario. Y quienes dan demasiado tarde o temprano, se ven subyugados. Maquiavelo decía que un hombre sabio controla a los demás porque ha aprendido a controlar su propio rostro. Una ceja bien levantada puede decir más que 1000 palabras. Una mirada firme puede poner fin a una guerra. Un silencio oportuno puede detener un ataque. El poder del silencio reside en algo que pocos comprenden. Crea espacio. Y es precisamente ese espacio el que les falta a quienes reaccionan sin pensar. Donde hay espacio, hay elección. Donde hay elección, hay dominio. Y donde hay dominio, hay respeto. Por eso, en tiempos de gritos y ruido, el mayor acto de rebeldía es mantenga la calma. Este es el último lujo de una era de bancarrota emocional. Maquiavelo, si viviera hoy, diría que la calma es el nuevo símbolo de la cultura política. Al fin y al cabo, quienes tardan en reaccionar ya han ganado la mitad de la guerra. Y aquí es donde el juego empieza a cambiar. Porque quienes aprenden a guardar silencio empiezan a comprender algo más profundo. No es el mundo el que se acelera, sino la gente la que pierde el rumbo. Quienes encuentran su ritmo, encuentran su trono. Pero, ¿qué pasa cuando el silencio se convierte en un espejo? Cuando no solo domina a los demás, sino que también te obliga a ver lo que llevas dentro. Esta es la frontera de poder más peligrosa y emocionante. Porque cuando el silencio empieza a revelar la verdad, no todos pueden soportar lo que ven.
Y esta es la línea que Maquiavelo cruzará en la siguiente parte, cuando el silencio deja de ser solo una estrategia de control y se convierte en instrumento de revelación, el arte de utilizar la calma, no solo para derrotar a un oponente, sino también para ver el mundo sin las máscaras del ruido. Maquiavelo creía que el poder se alcanza no solo mediante la fuerza, sino también mediante el control de la energía emocional. Observó que quienes dominaban su temperamento convertían las situaciones impredecibles en ventajas estratégicas. El control interno, decía, es el núcleo invisible de cualquier imperio. Es aquí donde el caos pierde su poder y la claridad comienza a reinar. El silencio, la pausa y el autocontrol no eran virtudes morales, sino herramientas políticas. Quien expresa sus sentimientos es humano, pero quien elige qué mostrar es peligroso, porque lo que no se muestra no se puede cambiar. Pero, ¿cómo aprendemos a controlar nuestros impulsos en un mundo que premia la reacción? Lo cierto es que no nacemos preparados. Desde pequeños, nos enseñan a reaccionar, a defendernos, a justificarnos. Crecemos creyendo que quien reacciona primero es el más fuerte, cuando en realidad es el más vulnerable. La velocidad emocional es una adicción moderna. Y es precisamente esta adicción la que hace a las personas predecibles y, por lo tanto, fáciles de controlar. Maquiavelo observó este patrón hace 500 años, y si viviera hoy, llamaría a las redes sociales laboratorios del ego, lugares donde el poder cambia de manos no mediante los argumentos más ingeniosos, sino mediante la calma más estratégica. Pero, ¿qué es la calma en un mundo sumido en el caos? ¿Es posible mantener la claridad mental sin parecer frío, o permanecer en silencio sin ser acusado de indiferencia? Estas preguntas son el nuevo campo de batalla del hombre moderno. Al fin y al cabo, no se trata solo de controlar los sentimientos, sino también de repensar lo que significa sentir. Maquiavelo diría que el verdadero equilibrio reside entre lo revelado y lo oculto. El sentimiento es fuego, el control es el crisol. Sin calor, nada cambia. Sin estructura, todo se derrumba. Creía que el autocontrol era una especie de arte de ingeniería, una construcción consciente, lograda mediante la repetición, los errores y la observación constante. El primer paso siempre era el mismo, la autoobservación. Cuando te das cuenta de que estás listo para reaccionar, ya has dado medio paso en el ciclo. La conciencia es el comienzo de la maestría, y la maestría comienza con pequeñas cosas, con una mirada fija, con una reacción retardada, con una palabra que se convierte en silencio. Estos pequeños gestos, repetidos, forman lo que Maquiavelo llamó dignidad, el poder que convierte el destino en un instrumento, no en una prisión. Pero ¿qué sucede cuando el control se lleva al extremo? ¿Cuándo deja una persona de sentir para no ofenderse? Maquiavelo advertía que la frialdad excesiva es tan peligrosa como el impulso. Al fin y al cabo, el poder sin conexión se aísla, y el aislamiento debilita. Un líder que se encierra en su propia racionalidad empieza a perder contacto con la realidad y pronto descubre que gobierna fantasmas, no personas. El equilibrio es una línea muy fina. Hay que sentir lo suficiente para comprender, pero no lo suficiente para reaccionar. Se cuenta la historia de un general italiano que era seguidor indirecto de Maquiavelo. Durante una invasión, perdió la mitad de sus tropas en cuestión de horas. El pánico se apoderó de todos. Sin embargo, no gritó órdenes ni mostró ira. Caminó lentamente entre sus soldados, los miró a los ojos y simplemente dijo: «Si estamos destinados a morir, muramos de pie». El silencio que siguió valió más que 1000 discursos. Los soldados volvieron a formarse y resistieron. Cuando más tarde le preguntaron por qué no gritaba órdenes, el general respondió: «Gritar nace del miedo, y el miedo es contagioso». ¿Has notado alguna vez cómo la calma verdadera es más aterradora que gritar? Cuando alguien reacciona con calma a un ataque, el agresor se siente perdido. El impulso exige un espejo, y cuando éste no refleja, se confunde. Maquiavelo decía que esta es la forma más sutil de control: permitir que otro hable siempre que no se contradiga. Una persona impaciente revela su propio miedo,
intentando silenciar a otra. Una persona tranquila, en cambio, domina la situación sin mover un músculo. Pero, ¿qué sucede en la mente de una persona que mantiene la calma? ¿Qué fuerza mantiene esta postura? Maquiavelo la llamó arquitectura interior. Creía que para alcanzar el equilibrio, una persona debe construir una sólida estructura de valores y observaciones dentro de sí misma. Para él, la calma no era la ausencia de emoción, sino el resultado de una jerarquía interna. Quienes saben lo que es importante no malgastan energía en detalles. Por eso la verdadera calma es tan poco común. No surge del miedo a reaccionar, sino de la claridad sobre a qué vale la pena reaccionar. Pero hay un precio que pagar. El autocontrol profundo es soledad. Quienes aprenden a contenerse, empiezan a ver a los demás con dolorosa claridad. Perciben la manipulación, las intenciones ocultas, las debilidades disimuladas, y cuanto más ven, menos necesitan decir. La soledad de los iluminados es un efecto secundario de la maestría. Maquiavelo la llamó el exilio del príncipe interior, el momento en que la iluminación los separa de la multitud que aún reacciona a todo. Pero es inevitable esta soledad, o puede el silencio convertirse en otro tipo de lenguaje. Quizás la verdadera comunicación comienza cuando las palabras dejan de ser una defensa y se convierten en una opción. Maquiavelo lo creía. Veía el silencio como una herramienta diplomática. El silencioso no es quien no sabe qué decir, sino quien toma una decisión. Cuándo decir y para qué en política. El tiempo es un arma, y quien habla demasiado pronto dispara sin apuntar. Piensa en cuántas veces te has arrepentido de hablar en el calor de una discusión. ¿Cuántas veces has revelado planes, secretos y sentimientos a alguien que no los merecía? Cada palabra desconsiderada es una partida perdida, y cada vez que sucede, tu confianza en ti mismo se ve socavada. Controlar tus emociones no se trata de dominar a los demás, sino de no traicionarte a ti mismo. Maquiavelo decía que la boca es la puerta al reino interior, y lo que sale revela si el trono está seguro o en ruinas. Pero, ¿qué sucede cuando el silencio empieza a perturbar a los demás? Cuando tu calma se percibe como frialdad, como indiferencia. Esta es la prueba definitiva del autocontrol. Al fin y al cabo, el mundo intenta constantemente obligarte a reaccionar. Las personas se nutren de la previsibilidad de los demás. El silencio las confunde porque las obliga a escucharse a sí mismas. Y escucharse a sí mismas es lo que más teme la gente. Maquiavelo creía que la persona promedio evita el silencio porque la expone. El estratega, en cambio, lo busca porque lo refina. Observó las reacciones humanas con la precisión de un cirujano. Se dio cuenta de que las personas más ruidosas son las más inseguras. Para él, el ruido era una forma de defensa. Cuando alguien necesita hablar mucho, es porque quiere llenar un vacío que no puede soportar. Por eso el silencio prolongado es tan poderoso. Transforma el vacío en presencia. Demuestra que puedes estar ahí sin demostrarlo. Pero ¿qué hay dentro de este vacío? ¿Qué sucede cuando dejas de defenderte y simplemente observas? Al principio, sientes incomodidad. Es como si todo tu cuerpo pidiera a gritos una reacción. Pero si superas esta incomodidad, algo cambia. Surge la claridad. Tus emociones parecen reconfigurarse. El impulso pierde fuerza. La mente empieza a verlo todo de una manera nueva. Así nace una estrategia, porque eso es precisamente la estrategia, el espacio entre el estímulo y la respuesta. Maquiavelo sabía que este espacio era sagrado. Decía que la libertad reside precisamente en él, porque hasta que no tomas una decisión, el otro sigue sin saber quién eres. El momento de pausa es el momento en que el poder cambia. Si hablas, el otro reacciona. Si callas, el otro se revela. Por eso, en el arte de la política y las relaciones humanas, la observación es más importante que la reacción. Quienes observan, marcan el ritmo de la narrativa. Pero, ¿qué sucede cuando alguien decide vivir en este estado de observación constante? Cuando decide actuar solo después de haber calculado todo. Aquí es donde nace un verdadero estratega, y es donde muchos se equivocan, confundiendo calma con inercia. Maquiavelo advirtió que observar no es lo mismo que demorar. La espera debe tener un propósito. La pausa debe contener intención. De lo contrario, el silencio se convierte en huida y la calma en debilidad.
Dijo que cada momento de contención debe aprovecharse para prepararse para el siguiente movimiento, como un arquero que tensa la cuerda del arco y retiene el aire. La tensión no es el fin, sino el preludio del disparo. Lo mismo aplica a la mente. Cuando aprendes a contener los impulsos, no reprimes las emociones, sino que acumulas energía. Esta energía, liberada en el momento oportuno, tiene el poder de cambiar el destino. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos reconocer el momento oportuno? ¿Cuántas veces hemos lanzado una flecha a la oscuridad, impulsados solo por el miedo a parecer estancados? La sociedad moderna confunde movimiento con progreso. Maquiavelo consideraba esto un error fatal, tanto para los líderes como para la gente común. Confundir la prisa con la fuerza. Dijo que el movimiento constante es una nueva forma de esclavitud, porque quienes nunca reflexionan, actúan impulsados por los impulsos de los demás. Quizás por eso consideraba el silencio el lujo humano más excepcional. No el silencio físico, sino el mental. Ese silencio en el que lo oyes todo pero decides no reaccionar. Un silencio que no es la ausencia de voz, sino la presencia absoluta de la conciencia. Y aquí surge la pregunta que define esta sección. ¿Qué hacer cuando te das cuenta de que el mayor campo de batalla no es el mundo, sino tú mismo? Cuando comprendes que el verdadero enemigo no es quien te provoca, sino el reflejo que quiere responder. Maquiavelo decía que es en este momento cuando nace el verdadero gobernante, no el que gobierna tierras, sino el que gobierna su propio espíritu. Quien domina este juego ya no busca la comprensión, se convierte en un enigma, y el enigma, por su propia naturaleza, es atractivo. El misterio genera magnetismo, y el magnetismo es poder. En definitiva, la calma es más persuasiva que cualquier argumento, porque no intenta convencer, sino que crea una atmósfera. El poder silencioso de Maquiavelo no era una metáfora, era un método, y su principio más simple sigue siendo el más difícil de aplicar. Observa antes de responder parece trivial, pero es la base de todo liderazgo emocional, político y espiritual. Quien supera esta brecha es dueño de su destino. Y quizás lo más impresionante es que la constatación de que esta antigua sabiduría sigue vigente. Hoy en día, quienes gestionan con maestría su tiempo de reacción, siguen gestionando el tiempo del mundo. Y cuando finalmente comprendes esto, comprendes que la calma no es un estado, sino una estrategia. Pero ¿y si esta maestría interior fuera solo el comienzo? ¿Y si el verdadero poder residiera en transformar la serenidad en una forma activa de poder? Un poder que no solo resiste, sino que también influye en la realidad, la transforma y la reescribe. Esta es la pregunta que Maquiavelo dejaría en el aire, y que abrirá el siguiente capítulo de este viaje. Maquiavelo creía que la defensa más poderosa no es la que destruye al enemigo, sino la que lo desarma sin atacar. Observó que el mismo principio opera en la política, el poder y las relaciones humanas. Quienes reaccionan pierden el foco, mientras que quienes observan controlan el juego. El arte de la dominación, decía, reside en el equilibrio entre la presencia y la ausencia, entre la acción y la anticipación. El más mínimo error, una palabra inoportuna, un gesto impulsivo, una mirada que delata la intención, puede cambiar por completo el curso del destino. La verdadera defensa es invisible, no se anuncia, no promete nada ni se explica, simplemente existe. Hoy vivimos en tiempos que parecen completamente opuestos a esta lógica. Todo necesita ser dicho, justificado, compartido. Una presión invisible nos obliga a reaccionar constantemente a todo. Las notificaciones no son solo sonidos, son detonantes emocionales. Cada vibración de un teléfono móvil es una prueba de autocontrol. Las investigaciones demuestran que una persona promedio toca su teléfono 2.617 veces al día. Y cada toque es una pequeña reacción. Maquiavelo diría que estamos rodeados de trampas emocionales, y cada una es una oportunidad para perder nuestro trono interior. Consideraba la impulsividad la forma más moderna de subordinación, porque una persona que reacciona sin pensar ni siquiera se da cuenta. Pero, ¿qué sucede cuando decides no reaccionar? Cuando decides que el ataque de la otra persona no justifica tu acción? Maquiavelo observó que esta decisión altera el equilibrio invisible de poder.
La llamó defensa estratégica. En ese momento, el adversario se da cuenta de que ya no tiene el control, y entonces comienza a autodestruirse. En política, esto se observa constantemente. Cuando un gobernante pierde el control emocional y reacciona a la provocación, cede poder simbólico. El público no ve la esencia de la respuesta, ve una pérdida de control. Lo mismo ocurre en las relaciones personales. El primero en gritar pierde. El primero en explicar se debilita. El primero en mostrar desesperación delata miedo. Pero es posible vivir así, sin reaccionar, sin querer demostrar nada, incluso cuando todo parece exigir una respuesta. Maquiavelo sabía que el silencio tiene un alto precio psicológico. Decía que quien mantiene la calma lo paga con la incomprensión. Y sin embargo, es precisamente este precio lo que la distingue de los demás. Al fin y al cabo, la fuerza emocional no reside en la comodidad, sino en la resistencia al caos. Es precisamente en medio del ruido que la calma revela su verdadero valor. Hay una historia poco conocida sobre un banquero florentino que siguió estrictamente las enseñanzas de Maquiavelo. Durante una crisis económica, sus competidores comenzaron a difundir rumores de quiebra. Le aconsejaron que se defendiera públicamente, presentara documentos y se explicara, pero hizo lo contrario. Permaneció en completo silencio. Siguió yendo al mismo café, con el mismo traje y la misma sonrisa, como si nada. 2 semanas después, los rumores se calmaron. Cuando finalmente lo interrogaron, simplemente respondió: quien habla de desesperación demuestra que ya ha perdido la confianza, y quien pierde la confianza lo pierde todo. Este episodio pasó a la historia como el colapso que nunca ocurrió. Su calma mantuvo el valor de la propia empresa. ¿Por qué es esta historia tan poderosa? Porque demuestra lo que Maquiavelo siempre intentó enseñar. La conducta es una forma de discurso. El silencio también habla, y a menudo más fuerte que cualquier palabra. No es una ausencia, es una señal. Cada gesto contenido envía un mensaje codificado. Sé lo que intentas hacer y no te daré la satisfacción de reaccionar. Este es el reino invisible, el tipo de poder que no necesita demostrar su fuerza para ser percibido. ¿Y si aplicamos el mismo razonamiento a la vida cotidiana? Imagina una disputa doméstica. Tu pareja te acusa de algo injusto. Alza la voz y sus palabras empiezan a doler. El instinto exige una respuesta, pero guarda silencio, no por cobardía, sino por cálculo. El silencio se convierte en un espejo, y la otra persona empieza a percibir su ira. La rabia sin resistencia pierde su fuerza. Cuando el ambiente se calma, el poder se desplaza. Este es el principio de la defensa sin ataque. Maquiavelo consideraba la paciencia una forma de guerra lenta. Decía que el tiempo es el arma del hombre prudente. El tiempo corroe los impulsos, disuelve las mentiras y revela las intenciones. Un enemigo impaciente se destruye a sí mismo. Por eso aconsejaba: nunca interrumpas a un enemigo mientras se está destruyendo. Esta frase parece simple, pero encierra una profunda sabiduría. Gestionar tu tiempo significa gestionar la realidad. Una vez que comprendes esto, te das cuenta de que la prisa de otra persona es tu mejor aliada. Pero hay algo que el propio Maquiavelo reconoció. No todos toleran la lentitud del poder. La gente anhela resultados inmediatos, victorias rápidas, venganza instantánea. Viven en la trampa de tener que decidirlo todo al instante. Y precisamente por eso sufren. Quienes no pueden esperar son esclavos de las circunstancias. Anhelan un cierre porque no soportan el proceso en sí. Quien controla su propio ritmo gobierna el mundo. La investigación moderna respalda esta perspectiva. Las investigaciones en psicología cognitiva muestran que el 90% de las decisiones impulsivas se deben a la emoción, no a la razón. Cuando reaccionamos con ira, miedo u orgullo, el cerebro desactiva la parte racional y activa el sistema de defensa. En otras palabras, en ese momento, dejamos de ser estrategas y nos convertimos en supervivientes. Y la supervivencia es lo opuesto al liderazgo. Maquiavelo lo comprendió incluso antes de que la ciencia lo describiera. Sabía que una persona emocionalmente reactiva es predecible, y todo lo predecible es controlable. Pero, ¿qué hay de la empatía? El lado humano que quiere reaccionar, defenderse, explicarse.
Maquiavelo nunca negó la importancia de la emoción, simplemente creía que la emoción sin estructura es fatal. Comparó el autocontrol con una presa. Si es demasiado delgada, el río se derrumba. Si es demasiado estrecha, el río se pudre. La fuerza reside en el equilibrio, en saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo retroceder. En definitiva, la fuerza no reside en no reaccionar nunca, sino en elegir cuándo reaccionar y qué hacer con el silencio intermedio. Las crónicas de la época contienen un episodio que ilustra esto. Un noble fue acusado injustamente ante el Consejo Popular. Todos esperaban que se defendiera, pero permaneció inmóvil, sin negar ni excusarse. Simplemente se levantó, se acercó a la ventana y miró hacia afuera. El silencio duró tanto que los presentes comenzaron a susurrar. Cuando finalmente habló, simplemente dijo: «Los inocentes tienen tiempo». Esta frase cambió el veredicto. La acusación perdió relevancia no porque hubiera demostrado su inocencia, sino porque su calma inspiraba confianza. La calma tiene un poder casi mágico sobre el juicio humano. Las investigaciones en psicología social demuestran que las personas que hablan despacio y demuestran compostura son percibidas como más confiables y competentes, incluso sin pruebas. Maquiavelo lo llamó el poder de la percepción. No importa quién seas, lo que importa es lo que la gente piense de ti. Y la compostura es el disfraz perfecto. Pero ¿qué ocurre cuando el otro bando comprende este juego? Cuando el enemigo intenta provocarlo precisamente para alterar el equilibrio, ahí es donde entra en juego la fuerza. Maquiavelo dijo: «No hay defensa más efectiva que convertir un ataque en una distracción». Si alguien intenta desalojarte del centro, es porque ya se ha dado cuenta de que el centro es tu fortaleza. Sería un error descender al campamento enemigo para luchar con sus armas. Cuando el otro bando quiere gritar, el silencio lo desarma. Cuando el otro bando quiere controlar, el tiempo lo consume. El mayor error de un estratega es abandonar el territorio que controla. Pero este arte tiene un lado más sutil. El silencio estratégico no es solo un arma contra los demás, es un espejo contra uno mismo, porque es en el silencio donde uno se da cuenta de lo que realmente le conmueve. Cuando decide no reaccionar, el silencio revela lo que aún duele, lo que aún hiere, lo que aún requiere procesamiento. Maquiavelo creía que la verdadera calma comienza con el autoconocimiento. Un gobernante que se conoce a sí mismo no teme las provocaciones externas, porque ya las ha enfrentado internamente. Y quizás este sea el aspecto más difícil, comprender que las batallas externas son solo un reflejo de las internas. Una guerra externa siempre es un eco de una guerra interna. Quienes viven en constante conflicto interno buscarán conflictos externos. Quienes viven en paz crean el mundo que los rodea. Y es precisamente por eso que el dominio emocional también es un acto político. Quien se domina a sí mismo se vuelve menos manipulado, menos explotado, menos controlable. Pero ¿cómo se aplica esto en un mundo que nos enseña a juzgar el valor por la reacción? Quizás la respuesta resida en comprender que la inacción no es lo mismo que rendirse. Es elegir el campo de batalla, es negarse a seguir el juego del otro y obligarlo a seguir el tuyo. Es comprender que, en algunos casos, no reaccionar es la reacción más poderosa, y que una postura firme es más fuerte que 1000 explicaciones. Maquiavelo creía que quien domina el silencio también domina el respeto. Al fin y al cabo, el respeto nace del secretismo. La gente respeta lo que no comprende del todo. La previsibilidad genera reconocimiento, y el reconocimiento genera desprecio. Quien revela demasiado pierde su encanto. Quien se contiene da la impresión de permanecer en la habitación incluso después de salir. Hoy, en el siglo XXI, entre protestas digitales, cancelaciones y sentencias instantáneas, esta lección es más relevante que nunca. El poder real está volviendo a ser lo que era: invisible, controlado y silencioso. El futuro no pertenecerá a los más ruidosos, sino a los más disciplinados emocionalmente, a quienes puedan mantener la calma mientras el mundo se tambalea. Maquiavelo concluiría esta sección con una frase sencilla pero profunda: el poder que necesita explicación ya ha comenzado a desmoronarse. El control no es dominar a otro,
sino el arte de permanecer íntegro mientras todo lo demás intenta desintegrarte. Y es en este punto donde el juego realmente empieza a cambiar. Después de todo, quien domina su propio silencio, ya domina el campo. Pero ¿qué hacer cuando el silencio se convierte en un espejo y comienza a revelar lo que se esconde tras las máscaras humanas? Esta es la línea que Maquiavelo debe cruzar a continuación. El territorio donde la calma deja de ser una mera defensa y se convierte en un arma de revelación. Una calma que expone, destruye ilusiones y obliga incluso a los más poderosos a verse como realmente son. Maquiavelo creía que las personas verdaderamente fuertes no son las que ganan todas las batallas, sino las que dominan su estado interior cuando todo a su alrededor se derrumba. Para él, la firmeza no era una virtud moral, sino un cálculo estratégico. Un príncipe que se enoja fácilmente pierde respeto, porque el respeto nace de la previsibilidad de la fuerza, no de la inestabilidad de las emociones. Decía que el poder no es cuestión de fuerza bruta, sino de consistencia estable. Una persona que permanece constante, incluso cuando el mundo cambia, se convierte en un referente, y en tiempos de caos, todo sistema busca un centro. Pero ¿qué significa ser indestructible en la práctica? No se trata de ser frío o indiferente, se trata de no distorsionar ante la presión. Maquiavelo veía la serenidad no en la ausencia de emoción, sino en la claridad. Creía que la verdadera calma proviene de una profunda comprensión de las propias reacciones. Quien conoce su propio miedo, vence el miedo ajeno. Esta frase, a menudo atribuida a él, resume una de las mayores leyes del poder emocional. El miedo es contagioso, la ira es contagiosa, pero también lo es la calma. Una persona que mantiene su esencia interior transforma el campo emocional que la rodea sin decir palabra. Hay una antigua historia contada por cronistas sobre un diplomático que dirigía negociaciones de paz entre dos reinos al borde de la guerra. Durante las reuniones, los generales gritaban, los asesores estaban agitados y el ambiente rozaba la violencia. Pero el diplomático permaneció inmóvil, observando y tomando notas. Varios días después, uno de los reyes le preguntó por qué no respondía. Respondió, porque el fuego se alimenta del viento, y mi deber es mantener el aire en calma. Finalmente, fue él quien logró el acuerdo aparentemente imposible, no por ser el más inteligente, sino porque era el único que no ardía por dentro. Ser invencible significa comprender que el mundo siempre intentará poner a prueba tu esencia, a veces con críticas, a veces con elogios. Ambas son trampas. La crítica busca quebrantarte mediante la confrontación, los elogios mediante la vanidad. Maquiavelo lo vio con brutal claridad. Dijo que una persona debe aprender a resistir tanto el odio como la adoración, porque ambos corroen el juicio. Un líder que se nutre del amor de su pueblo pierde su poder cuando ese amor desaparece. Lo mismo le sucede a quien su serenidad depende de la aprobación de los demás. El poder basado en el aplauso es prestado, pero ¿es posible mantener la compostura durante mucho tiempo en un mundo tan volátil? Maquiavelo respondería que sí, pero con práctica. El autocontrol no es un talento, sino un músculo. Hay que entrenarlo a diario, en pequeños conflictos, en conversaciones con un compañero irritado, en atascos, cuando se llega tarde, cuando se recibe un insulto velado. Cada vez que se resiste a una reacción automática, se fortalece el músculo invisible de la claridad. Y cuanto más fuerte es, más difícil es romperlo. En el siglo XXI, la ciencia comienza a confirmar lo que Maquiavelo previó intuitivamente. Las investigaciones en neurociencia demuestran que el cerebro emocional opera más rápido que el racional. En promedio, una reacción impulsiva ocurre 0,25 segundos antes de que la mente consciente se dé cuenta de lo que está sucediendo. Es en este lapso, menos de un abrir y cerrar de ojos, que decidimos si somos dueños de nosotros mismos o sirvientes de las circunstancias. Cuando aprendes a expandir este espacio interno entre el estímulo y la respuesta, empiezas a dominar el juego. Es el mismo principio que usaban los estrategas militares hace siglos. Observar primero, actuar después. La prisa es la forma más común de derrota. Maquiavelo consideraba la calma una herramienta para la lectura.
Creía que una persona tranquila percibe patrones que otros no pueden. Cuando todos están tensos, el panorama se vuelve turbio, pero quienes mantienen la mente clara perciben los mecanismos ocultos que subyacen al caos, y quienes ven más, actúan mejor. El príncipe que conoce el ritmo de las mareas gobierna incluso la tormenta. Esta es la esencia de la invencibilidad, percibir lo que sucede sin dejarse llevar por él. Pero esta habilidad también tiene un lado oscuro. Quienes ven con tanta claridad empiezan a ver a través de las ilusiones. Maquiavelo llamó a esto el precio de la claridad. Quien aprende a permanecer impasible descubre que la mayoría de los conflictos son ruido, no guerras, que la mayoría de los agravios son ecos de los miedos ajenos, y que la mayoría de las reacciones humanas no son personales, sino automáticas. Esta comprensión puede ser liberadora, pero también aislante, porque cuanto mejor controlas tus emociones, más claramente te das cuenta de que el mundo está impulsado por emociones descontroladas. Un ejemplo sencillo. ¿Cuántas veces has visto a alguien destruir algo que amaba, incapaz de soportar el dolor de la espera? Una relación, una amistad, un proyecto, un sueño. Maquiavelo veía esto como la tragedia de la precipitación emocional. La mente humana teme al vacío e intenta llenarlo con cualquier cosa, incluso con destrucción. Por eso decía que el autocontrol no es un lujo, sino una forma de supervivencia. Una persona tranquila sobrevive donde otros se agotan. Pero ¿es todo el mundo capaz de desarrollar esta calma? La respuesta de Maquiavelo sería sencilla. No. La calma requiere una valentía que pocos poseen, la de no ser comprendidos. La gente quiere ser vista, reconocida y tener razón. Y cuando alguien guarda silencio ante un ataque, el mundo lo percibe como una debilidad. Debemos tolerar esta interpretación sin intentar corregirla. El sentido común debe prevalecer sobre la narrativa. El pensamiento estratégico debe prevalecer sobre el tiempo. El hombre común reacciona para aliviar el presente. El sabio espera para determinar el futuro. Creía que la calma es una forma de prestigio psicológico. Quienes mantienen la calma inspiran respeto porque demuestran control. Un soldado que ve a un comandante sereno en el fragor de la batalla cree que aún hay posibilidades de victoria. Un hijo que ve a un padre sereno en medio de las dificultades comprende que el miedo no es el fin. La calma es contagiosa, al igual que el miedo. Por eso Maquiavelo decía que un líder debe mostrarse inquebrantable incluso en una crisis, porque el cuerpo humano lee las emociones antes que las palabras. La mirada de un comandante determina la valentía de quienes lo siguen. Pero ¿qué sucede cuando la vida realmente nos destroza? Cuando la pérdida es real, cuando el dolor es inevitable, cuando la injusticia es flagrante. Maquiavelo no ignoraba el sufrimiento, simplemente creía que al reconocerlo, puede transformarse en fortaleza. Decía que quien aprende del dolor deja de ser su víctima. La experiencia hace a la persona invulnerable a la manipulación. Cualquiera que haya experimentado la desesperación y haya salido íntegro de ella, comprende que el control no reside en lo que sucede, sino en permanecer íntegro a pesar de ello. Hay una escena impactante en la historia romana que Maquiavelo citaba a menudo. Durante un ataque sorpresa, el general Fabio Máximo fue criticado por retirarse. Sus soldados lo llamaron cobarde, y los senadores exigieron acción, pero él esperó el momento oportuno. Evitó el combate directo, controló el territorio y gradualmente desgastó al enemigo. Fue apodado Cunctator, el indeciso. Tras unos meses, ganó la guerra sin luchar. Maquiavelo lo veía como el ejemplo perfecto de fuerza disfrazada de debilidad, un hombre que comprende que a veces la inacción es la única forma de ganar. Lo mismo aplica a la vida cotidiana. Hay momentos en que la inacción es la forma más alta de resistencia, cuando alguien te provoca y te niegas a ceder, cuando la duda te atormenta y no actúas por desesperación, cuando todo parece derrumbarse, pero sigues en pie. Esta es la definición más pura de resiliencia. Y curiosamente, cuanto más la practicas, más empieza a cambiar el mundo. Las personas que te provocaron se cansan. Situaciones que una vez te conmovieron pierden su poder. Lo que una vez te hizo temblar empieza a parecer insignificante.
Entonces la fuerza deja de ser una idea, se convierte en una experiencia. Pero hay una paradoja: cuanto más decidido te vuelves, más intenta el mundo ponerte a prueba. La calma genera caos. Es como si el universo quisiera saber si la estabilidad es real o solo una fachada. Maquiavelo lo comprendió. Dijo que toda fortaleza necesita una prueba para fortalecerse. La presión no destruye lo sólido, solo revela lo que aún no está listo. Así, cada prueba se convierte en una prueba de resistencia. Cada silencio se convierte en un voto de confianza en uno mismo. En definitiva, la calma es el arte de la transformación. Transforma los insultos en información, los ataques en conocimiento, las pérdidas en espacio. Una persona tranquila ve oportunidades donde una persona reactiva ve ofensas, porque mientras la primera piensa, la segunda se excusa, y quien se excusa, se rinde. Maquiavelo diría que el secreto de la fuerza es dejar que la otra persona revele primero su juego. Una mente tranquila es como un espejo liso, lo refleja todo, pero no oculta nada. Ninguna ofensa persiste, ningún cumplido se convierte en una trampa. Todo pasa, pero el centro permanece. Esta es la esencia de la resiliencia, y esto es lo que más asusta al mundo, porque el sistema social moderno se basa en la reactividad. Necesita tu reacción para alimentar tu energía. Al dejar de reaccionar, rompes el círculo vicioso. Dejas de ser predecible, dejas de ser manipulado, y la imprevisibilidad es un nuevo poder. Así, la serenidad se convierte en una forma de libertad. No es la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de no dejarte arrastrar por nada que no hayas elegido. Esto es soberanía emocional. Maquiavelo creía que este estado es el más cercano a la verdadera realeza interior, el momento en que ya no dependes de la inestabilidad de los demás para sentirte completo. El mundo puede cambiar, pero tú permaneces. Y quizás esto sea precisamente lo que separa a quienes simplemente sobreviven de quienes verdaderamente dominan: el dominio de su propia energía. El mundo siempre ha estado regido por emociones colectivas: miedo, ira, deseo. Y quienes aprenden a mantener la calma en medio de ellas, se vuelven invisibles al ataque y visibles al respeto. El caos no comprará a una persona así. En definitiva, Maquiavelo diría que ser invulnerable no es frialdad, sino conciencia. Es actuar con un corazón vigilante y una mente autoritaria. Es la valentía de permanecer en silencio cuando todos los demás reclaman ruido. Es la fe en que el tiempo siempre revelará lo que el impulso intenta ocultar. La tranquilidad no es una vía de escape, es una postura, y quienes eligen esta postura inevitablemente se convierten en el pilar sobre el que se construye el mundo. Pero queda una pregunta: ¿qué sucede cuando esta serenidad deja de ser meramente protectora y se convierte en una presencia activa? ¿Cuándo la calma deja de ser una restricción y se convierte en una influencia? Este es el siguiente paso. El punto donde la maestría interior empieza a moldear el mundo exterior. El límite donde el silencio de Maquiavelo se convierte en poder. Maquiavelo creía que el verdadero poder no residía en gobernar el mundo, sino en dominar el propio ser. Para él, el príncipe ideal no era aquel que conquistaba territorios, sino aquel que se conquistaba a sí mismo. Aquel que podía mantener la claridad de pensamiento cuando todos los demás perdían el rumbo. La firmeza cuando el suelo bajo sus pies desaparecía, el silencio cuando el ruido amenazaba con engullir la mente. Este dominio interior, para él, era la cumbre del arte político y humano, y, examinándolo con más detenimiento, también es el más difícil de alcanzar en la vida moderna. Vivimos en una época en la que el mundo entero parece exigir una respuesta. Todo empuja, provoca, grita, compara. Constantemente nos vemos obligados a responder, a demostrar, a justificar, y cuanto más respondemos, más perdemos la compostura. La verdadera fuerza, enseña Maquiavelo, surge al comprender que no es necesario librar todas las batallas para ganar una guerra, que la respuesta más razonable suele ser el silencio, que la presencia más poderosa es aquella que no se puede explicar, sino que se impone mediante el equilibrio. Pero ¿cómo poner esto en práctica? ¿Cómo puedes transformar esta antigua filosofía en un plan de acción diario que realmente transforme tu forma de vivir, trabajar e interactuar? El primer paso es: entrena tu mirada interior
Esto significa observar tus reacciones antes de intentar cambiarlas. Durante un conflicto, un malentendido o incluso una conversación simple e irritante, la necesidad natural es reaccionar. En ese momento, respira. Haz una pausa de 3 segundos. Es entonces cuando despierta la conciencia. No necesitas reprimir la emoción. Simplemente obsérvala antes de que te domine. Este es el primer acto de autocontrol. El segundo paso es, gestiona tu tiempo emocional. El tiempo no es solo el tic-tac de un reloj, es la velocidad a la que experimentas tus emociones. Cuando algo te inquiete, pregúntate, ¿seguirá importando dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año? Maquiavelo decía que el poder pertenece a quienes controlan el tiempo, y esto también aplica a la gestión de las emociones. No todo tiene que decidirse ahora. El silencio a menudo se convierte en el puente que el tiempo necesita para transformar la ira en claridad. El tercer paso es, aprende a reaccionar intencionalmente en lugar de impulsivamente. Esto aplica a todo. Conversaciones, decisiones profesionales, relaciones personales. Pregúntate, ¿qué busco con esta respuesta? ¿Paz? ¿Respeto? ¿O solo un alivio temporal? Si el único objetivo es calmar las emociones, el precio será alto. Pero si el objetivo es construir algo, aunque sea autoestima, la respuesta correcta surgirá de forma natural. El cuarto paso es transformar el silencio en comunicación. El silencio no desaparece, es elegir qué merece tu voz. El silencio estratégico es activo, es presencia sin distracciones. Cuando guardas silencio con un propósito, los demás lo perciben. Tu falta de reacción dice mucho de tu fuerza. Y, curiosamente, el mundo empieza a adaptarse a tu ritmo. Las personas ansiosas se calman al encontrarse con personas tranquilas. Las personas agresivas pierden su fuerza al encontrarse con personas imperturbables. El silencio crea un campo magnético. La quinta etapa es reconstruir la imagen interna. Una persona tranquila no es sumisa, es disciplinada. Elige sus batallas porque entiende que la energía es un activo. Imagina cada reacción como una moneda. Cuanto más gastes en cosas que no mereces, menos te quedará para lo que realmente importa. Empieza a invertir tu energía solo en lo que te genere ganancias. Esto no es egoísmo, sino gestión emocional. La calma es la inversión más rentable. Aumenta tu tiempo, tu claridad de pensamiento y tu capacidad para tomar decisiones. Pero ninguno de estos pasos funcionará a menos que comprendas su propósito más amplio. La paz es una forma de libertad. Cuando dejas de reaccionar ante todo, el mundo pierde su poder sobre ti. Opiniones, juicios, provocaciones, todo pierde su capacidad de sacudirte. Y en ese momento, sucede algo extraordinario. La vida deja de ser un campo de batalla y se convierte en un campo de decisiones. Maquiavelo creía que una persona racional es aquella que ve el juego y elige cuándo jugarlo. Esta elección es la cumbre de la autonomía humana. El mundo moderno intenta convencernos de que el poder se obtiene dominando a los demás, pero la verdad es que se obtiene dominando la propia reflexión. Al controlar tus emociones, controlas tus palabras. Al controlar tus palabras, controlas tus relaciones. Y al controlar tus relaciones, influyes silenciosamente en tu destino. Lo que le sucede a quienes verdaderamente adoptan esta filosofía es casi imperceptible, pero profundamente transformador. El tono de las conversaciones cambia, los conflictos pierden su intensidad, la gente te mira de forma diferente porque perciben algo inexplicable, estabilidad. Y la estabilidad en un mundo caótico es sinónimo de poder, no el poder que se impone, sino el que se adquiere de forma natural. Ahora imagina aplicar esto durante 7 días. Solo una semana de práctica deliberada. Día 1. Practica pausas. Cada vez que algo te irrite, respira profundamente 3 veces antes de reaccionar. Simplemente observa. Día 2. Identifica las situaciones que te quitan energía y pregúntate si realmente merecen una respuesta. Día 3. Evita dar explicaciones cuando sientas la necesidad de demostrar algo. En este día, practica el silencio. Día 4. Observa cómo reacciona la gente a tu calma. Notarás un cambio en el control. Día 5. Elige un momento difícil y afróntalo con calma. Recuerda,
Lo que sientes, lo comunicas. Día 6. Reflexiona sobre lo que has logrado al no reaccionar. ¿Cuántas situaciones se resolvieron solas? Día 7. Escribe lo que has aprendido sobre ti mismo. Este es el comienzo del autocontrol emocional, la verdadera gestión interna. Al final de esta semana comprenderás algo que no se aprende en los libros. El silencio no es ausencia, es una forma de presencia que transmite poder. Es energía que se proyecta. Cuando hablas menos, tu voz cobra fuerza. Cuando reaccionas menos, tus acciones cobran valor. Y cuando necesitas menos comprensión, por fin eres respetado. Pero este no es un proceso lineal. Habrá contratiempos, días en que el impulso gane, momentos en que el silencio parezca debilidad. Es normal. Dominar tus emociones no es el final de una guerra, sino el comienzo de una nueva forma de lucha. Es una lucha por tu propia conciencia. Es importante no rendirse a mitad de camino. Cada vez que decides no reaccionar, le enseñas al mundo a respetar tus límites. Y el mundo aprende rápidamente cuando la lección llega con el ejemplo, no con las palabras. Maquiavelo decía que la grandeza de una persona se mide por su capacidad de mantener la calma ante la tormenta. Esta imagen es más relevante hoy que nunca. El mundo moderno vive en un estado de caos permanente, emocional, digital y político. Y quienes aprenden a mantener la calma en medio del caos se convierten en un faro, un punto de referencia que guía a otros, incluso sin darse cuenta. Ser indestructible no es amargura, es comprender profundamente que todo lo que hace otra persona dice mucho de ella, y nada de eso debería definirte. Cuando comprendes esto, el perdón deja de ser un esfuerzo y se convierte en una consecuencia natural. El silencio deja de ser una defensa y se convierte en una forma de sabiduría. Y la paz deja de ser una elección temporal y se convierte en tu identidad. El propósito de todo este viaje es uno solo. Convierte el autocontrol en poder real, no el poder de dominar, sino el poder de sobrevivir. Existir sin perderse a sí mismo. Actuar con decisión cuando el resto del mundo reacciona. Esto es lo que hace que la persona común sea respetada. Y esto es lo que convierte a una mente disciplinada en una fuerza de cambio. Cuando empieces a aplicar esto, algo asombroso ocurrirá. La gente dejará de comprenderte por completo. Algunos dirán que has cambiado, otros dirán que te has vuelto frío. No te preocupes, el mundo simplemente se está dando cuenta de que ya no sigues el mismo guión. La calma es el momento en que dejas de ser predecible, y la previsibilidad es el lenguaje de la debilidad. En última instancia, todo este viaje se reduce a un principio simple. No necesitas reaccionar para ser fuerte. No tienes que ganar todas las discusiones para salir victorioso. No tienes que dar explicaciones a quienes nunca quisieron entender. La fuerza que nace del silencio es una fuerza inamovible. Es una fuerza que crece en el interior, invisible, hasta que un día el mundo la reconoce y se inclina ante ella. Si Maquiavelo pudiera hablarte ahora mismo, diría con sencillez pero contundencia: un príncipe que se gobierna a sí mismo no teme al destino, porque en última instancia, el destino no es más que un reflejo de quién decides ser cuando el mundo te provoca. Y ahora la decisión es tuya. Puedes seguir reaccionando como todos los demás, o convertirte en quien observa, quien comprende, quien decide cuándo el silencio habla más fuerte que cualquier respuesta. Si este video te conmovió de alguna manera, si algo en él despertó una nueva perspectiva en ti, no lo ocultes. Deja un comentario, incluso anónimo, y cuéntanos qué te hizo reflexionar más. Comparte tu experiencia, porque quizás alguien más necesite escucharla para cambiar. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para continuar este viaje hacia el autodominio, la libertad emocional y la profunda conciencia. Cada semana es una nueva oportunidad para expandir tus horizontes y refinar tu mente. Y recuerda, el poder de transformar el mundo comienza con el silencio de quienes eligen no reaccionar, sino elegir sabiamente el momento adecuado para actuar.